Buenos días, gracias por estar con nosotros. Para salir de este tema rápidamente, el de los errores en los libros de matemáticas en los colegios privados de nuestro país. Jamer Villena acaba de hablar con nosotros sobre el tema. Si tenemos el extracto, compañeros, ustedes nos avisan y se lo podemos pasar a la ministra para que ella escuche el tema. Lo tenemos, vamos a escuchar. Nosotros venimos reclamando nuestra participación y aprovechamos para emplazar a la ministra. La ministra indicó que nos iba a invitar, apenas ella iniciara su gestión, a participar, por ejemplo, con nuestra opinión en la unidad de desarrollo docente, que no se ha hecho. Nosotros queremos construir políticas educativas, es cuestión que no se hacen, no se nos invita a participar en la construcción de estas políticas educativas, como los proyectos educativos nacionales, el proyecto educativo curricular regional, etcétera. Entonces, ante esta situación de los libros, tenemos excelentes pedagogos a nivel nacional que deberían ser convocados para dar a nuestra participación de cómo deberían hacer los textos y no ser impuestos simplemente a través de una imposición desde el Ministerio de Educación. Entonces eso es lo que nos preocupa y queremos dar nuestro aporte, pero que no se sesgue la participación, y se nos sesga no solamente por cuestiones administrativas que está referido, sino se nos sesga la participación en esta construcción de las políticas, y eso nos preocupa porque obviamente estos son los resultados de estos mal elaborados y otras acciones más que realiza el Ministerio de Educación, ¿no? Muy bien, vamos a hablar entonces con la ministra Patricia Salas. Ministra, bienvenida. Y justamente estábamos escuchando al señor Jamer Villena hablar sobre esta denuncia, ¿no es cierto? Pero queremos de alguna manera que usted nos explique básicamente cómo funciona en principio el tema de los textos. ¿Cuál es la responsabilidad, digamos, quién fiscaliza finalmente estos textos que es para colegios particulares, ¿no? Claro, lo primero es diferenciar eso. Una cosa son los textos de las escuelas públicas, que se hacen de responsabilidad directa del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos todo un proceso para elaborar textos, se convoca una licitación pública, pasa primero todo un proceso de calificación sobre contenidos y después de que eso está ya zanjado, se pasa al proceso económico y de compra. Ahí tenemos toda la responsabilidad en cada uno de los textos escolares. Sobre los textos del sector privado, si ustedes recuerdan, tenemos la Ley de Protección al Consumidor que salió el año pasado, que dice que los textos los propone el colegio, es decir, el director, sus maestros, al padre de familia, y debe elegir 3 textos que sean de la mejor calidad y que estén de acuerdo al diseño educativo que hace cada colegio, y esos 3 textos se los presenta a los padres de familia, y los padres de familia, con la opinión previa del profesor y el director, dice de esos 3 textos que el padre de familia confía que son textos adecuadamente elegidos por su institución educativa, decide cuál es el que se debe comprar ese año en el colegio. Esto se hizo, y tenemos una ley para proteger los derechos de los padres de familia y de los niños en las escuelas privadas. Los libros de esas 3 editoriales a elegir no necesitan el ok, el check, el visto bueno del Ministerio de Educación. No, digamos, no hay ninguna norma que nos permita, digamos, tener algún tipo de censura o calificación sobre los contenidos de los textos. Nosotros estamos obligados a tener un observatorio en el cual se reporta una pequeña sumilla del texto, pero sobre todo los precios, porque también está hecho para proteger el bolsillo de las familias. Pero el cuestionamiento de los padres podría ser: ¿por qué tienen responsabilidad en los textos de los colegios públicos y no de los privados? ¿Quién garantiza, no es cierto? Porque eso está establecido así en la ley. Recordemos que tenemos un decreto legislativo, el 882, que establece este tipo de libertades para las escuelas privadas. Por supuesto, tenemos mecanismos para actuar, ¿no es cierto? Yo estoy realmente indignada por la irresponsabilidad de este colegio que está engañando a los padres de familia y a los niños que tiene ahí. Celebro que salga al público, no porque nosotros podamos actuar, nosotros actuamos sin que esto salga a los medios, sino porque podemos informar al resto de padres de familia de cómo actuar con sus respectivos colegios en el caso privado. Y tercero, porque efectivamente vamos a sancionar. Hay hasta 3 vías de sanción. Una, la sanción al colegio por vía de Indecopi, la sanción administrativa que podemos poner nosotros como Ministerio de Educación, que en ese momento ya están operando para eso, y tercero, hay la sanción que debe haber a la editorial. Adicionalmente, los padres de familia, esto sí lo tienen que hacer a título individual, pueden pedir la devolución del costo de ese texto. Es decir, la editorial estaría obligada a devolver a cada padre de familia el costo de ese texto. Ahora, ¿quién es el responsable? Básicamente el director de la escuela. En este momento, el director de la escuela y la institución educativa como institución, ¿no es cierto? La promotoría o el propietario del colegio, ¿no? ¿Dónde queda, perdón, la UGEL?
El papel de la UGEL. La UGEL lo que le toca ahora es hacer la denuncia. Primero, si el padre de familia no la hace, porque los padres de familia tienen derecho a hacerlo individualmente ante Indecopi, nosotros la estamos poniendo ante Indecopi, la sanción administrativa al colegio y a partir de Indecopi se puede sancionar al colegio y como ya se ha anunciado también a la editorial, ¿no? En la línea de las preguntas que Carla le planteaba, si usted tuviese la potestad de legislar, digamos, ¿cree que es una atribución del Ministerio de Educación intervenir en los libros de texto de la escuela privada? Yo creo que ahí tenemos que ser equilibrados, porque efectivamente el Ministerio podría tener algún mecanismo para autorizar cada texto escolar. Por ejemplo, acreditar. Podría, digamos, pero la pregunta es cuánto control o cuánto riesgo de censura queremos sobre los textos escolares o cuántos grados de libertad queremos sobre lo que vamos a elegir para nuestros hijos. Pero, entonces ministra, ahí hay pero no es un tema de censura, básicamente, sino un registro de lo que está bien o mal, porque en estos libros lo que se veía cuando era que tú tienes las la sumas... posibilidad de calificar un texto y decir este está bien o este está mal, el riesgo de censura siempre está presente. Digamos, cuando tú tienes un cuerpo, una institución o personas que dirigen el ministerio o el gobierno con, digamos, un espíritu democrático, ahí no hay ningún problema. En el momento en que se nos arriesgue ese tema y nos aparezca algún personaje radical de un extremo o del otro, corremos riesgos. Pero eso sí preocupa, entonces, sobre todo porque hay un tema ahí de nuestra historia que debería revisarse. Por eso mismo, digamos, tenemos que mirar el tema con sensatez, mirando lo que una sociedad democrática y que valora la libertad quiere para el conjunto de su ciudadanía. ¿Hay riesgos? Por supuesto, en todo hay riesgos. Entonces, tenemos que elegir el riesgo y calcularlo y reducirlo lo más posible. En este caso tenemos mecanismos importantes. Ahora, eso lo que nos pone sobre la mesa es siempre el problema de cuando tenemos bienes públicos, como es la educación, la asimetría de información, es decir, papás, mamás que no tienen por qué ser maestros, no tienen todas las herramientas para juzgar el tipo de calidad de servicio que le está dando la escuela. Pero si le entiendo bien, su preocupación es que un tema de sumas mal hechas es claramente identificable, pero cuando estamos al mundo de las ciencias sociales, por ejemplo, podría haber control político en algún momento sobre los textos escolares. Esa es su preocupación. Eso en el caso de los de textos de ciencias sociales, pero en los de física o en los de matemáticas también yo podría decidir qué aprendo y qué no aprendo. Entiendo. ¿No es cierto? Entonces siempre hay un riesgo. Así como está bien, entonces el Ministerio de Educación no tendría por qué tener injerencia. Así como está, yo creo que está bien. Lo que sí tenemos que mejorar son nuestros sistemas de alerta temprana para evitar que irresponsabilidades profesionales como las que ha cometido este colegio se multipliquen. Entonces sí, yo creo que ese es el mejor escenario para informar a los papás y a las mamás que verifiquen cuando van a matricular a un niño o una niña en un colegio particular si el colegio está oficialmente reconocido. Eso lo pueden hacer pidiéndole al colegio el código modular y verificándolo en la página web. Segundo, la ley lo establece. Pídanle al colegio su plan de estudios. Claro. Eso está establecido en la ley. Y si no comprenden algo, el colegio se los tiene que explicar. Verificar que los libros por lo menos están en la asociación, ¿no es cierto? Efectivamente, hay una Cámara Nacional del Libro y ver que son editoriales de prestigio. Son algunos elementos básicos que los padres y madres de familia pueden ejercer en el momento que deciden entrar a un colegio particular. Finalmente, ya para entrar al tema del reglamento, que es un poco lo que nos convocó, Villena dice que no son convocados, el SUTEP, dice que no, a las reuniones que ven y que revisan los libros en el Ministerio de Educación. Por supuesto que no. Los libros se convocan, como lo decía al principio, mediante una licitación pública. Las editoriales o las instituciones que hacen textos escolares entran a licitación pública. Cuando se califican los contenidos de los textos, se califican anónimamente. Nosotros no sabemos de qué editorial es el borrador de texto que estamos calificando y se hace con una comisión altamente profesional y con altos grados de discreción, como corresponde a una licitación pública. Entonces, en este caso en concreto, efectivamente, no se convoca al sindicato. Porque en este caso, teniendo en cuenta que el sindicato tiene una corriente política, podría ser peligroso, digamos, para los contenidos de los libros.
Porque no le corresponde además como función. No, ahí no hay materia. Podemos discutir lineamientos de cómo deben ser los textos, digamos, la política de textos escolares en general. Eso se puede discutir con el sindicato, con la población, con los medios. Si queremos libros de texto, si queremos libros de consulta, si los libros deben incluir ejercicios o no deben incluir ejercicios. Esos temas genéricos de políticas de texto se pueden discutir. De acuerdo. Vamos al tema del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Finalmente ya tenemos el reglamento. Hay aportes muy interesantes. El tema de las becas lo hemos conversado con el señor Villena. Maestrías y doctorados para los maestros del Perú. Qué maravilla poder tener esta posibilidad. Él dijo, ojalá esté presupuestado. Yo no sé si esto tiene dinero para el próximo año. Pero cuéntenos en líneas generales cuáles 2 o 3 puntos que usted cree que pueden ser centrales en la modernización de la educación del Perú a partir de este reglamento. Primero, tener claro que el reglamento lo que hace es poner más claros cómo se va a gestionar la ley. Así es. En ese sentido, no hay ideas nuevas. Las ideas centrales están en la ley. Lo que hace el reglamento es ayudarnos a operar la gestión. Entonces, pone en curso de acción cómo van a ser los ascensos, por ejemplo, cuáles son requisitos de uno a otro y a otro nivel, de tal manera que los maestros sepan claramente qué tipo de preparación, qué tipo de esfuerzo tienen que hacer en el momento que van a ascender. Eso está puesto con suma claridad. Están puestos toda la batería de estímulos o de elementos con los cuales el Ministerio y el Estado quiere hacer un reconocimiento a los profesores y profesoras que trabajan bien. Nosotros queremos hacer un gran esfuerzo porque el profesor que hace bien su tarea se siente estimulado a seguirlo haciendo bien y no se sienta desanimado por falta de reconocimiento, por falta de estímulos o por falta de oportunidades. Ahí están puestas, digamos, de manera específica y llamativa lo de las becas, que ya salen este año, por supuesto, y por supuesto están financiadas, ¿no es cierto? Pero vamos a tener otros instrumentos. Tenemos el programa de desarrollo docente, en donde los maestros que tienen innovaciones importantes son incorporados a un programa especial en donde van a poder publicar sus libros, participar en conferencias y tener reconocimiento. Tenemos el relanzamiento de palmas magisteriales. Atención, maestros, maestras, hasta el 30 de mayo hay plazo para inscribirse. Vamos a tener unas palmas magisteriales diferentes. Vamos a tener un gran seminario con todos los nominados a las palmas aquí en Lima. De manera que sea una semana pedagógica y se pueda hacer discusión con los maestros y maestras. Están las reglas claras en cuanto a los procesos de jubilación, de sanciones, etcétera, para que todos sepamos a qué nos atenemos cuando somos maestros o maestras del Estado. ¿Cuál es el presupuesto de las becas, digamos, para zanjar de alguna manera la duda del señor Villena, que dice que él duda que haya presupuesto para eso, ¿no? Nosotros vamos a tener hasta 3 tipos de becas. Las becas de maestrías y doctorados que van al extranjero y están presupuestadas. La verdad es que no tengo el monto exacto de esas becas, y vamos a tener lo que llamamos las becas de verano. Porque digamos, estudiando un poco el tema con los maestros, nosotros queremos poner becas al extranjero. Entonces, no todos los maestros están dispuestos a irse 2 años al extranjero porque ya tienen su familia constituida, etcétera. Y hay esfuerzos nacionales sobre ese tema que ya están en curso. Hay gobiernos regionales que ponen becas, los propios maestros tienen sistemas, las propias universidades locales y del país también. Entonces, estamos poniendo un paquete de becas de maestría y doctorado al extranjero por todo lo que dure, que serán, digamos así, muy importantes. Pero además vamos a poner un paquete de becas de verano, en donde por 4 o 6 semanas, un número considerable de maestros, estamos haciendo los cálculos de hasta cuántos podemos llegar por año, puedan acceder a estas becas y tener también cursos especializados, y también todos en el extranjero, porque creemos, primero, que nuestros maestros se merecen cosas de altísima calidad, y en segundo lugar, merecen la oportunidad de conocer realidades cualitativamente diferentes a las de nuestro propio país. Este reglamento, según el SUTEP, le quita posibilidad a ellos de estar en las comisiones de evaluación, que era algo que les preocupaba mucho. Eso ya está en la ley. Ellos sienten que este reglamento los ha eliminado de esa competencia. Que era uno de los puntos cuestionables, además, claro, cuando salió la ley. Eso ya está en la ley. En la ley ya no están en las comisiones de evaluación. El sindicato no está en las comisiones de evaluación, no puede estar en el reglamento. Eso lo van a pelear, ministra Salas, ¿eh?
Y probablemente irán al Tribunal Constitucional. Ese es un escenario de discusión, lo ha sido en el momento de la ley, cuando debatíamos la ley en el Congreso, ese tema se discutió, el Parlamento Nacional decidió que no era conveniente que las representaciones sindicales están. Porque ese fue su planteamiento, ¿no? Nosotros no podemos, en el Ejecutivo salió sin gremios sindicales también, en la propuesta del Ejecutivo ya no consideraba los gremios. El reglamento no puede decir nada más de lo que ya está en la ley. Si lo van a poner en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Constitucional también defenderemos la posición, y que aquí es muy importante, porque en realidad estamos en la lógica de, primero, si digamos se ha hecho una infracción de inconstitucionalidad con ese elemento, y segundo, también nos toca poner en tela de juicio el tema de la prelación de derechos. El derecho a la educación del niño puede ser considerado un bien superior en función a lo que es un derecho, digamos, laboral, que no atenta contra la dignidad de las personas. Además, ministra, si me permite, eso es un poco relativo también, porque tal vez en la norma lo que menciona es que como sindicato SUTEP no forma parte de las evaluaciones, pero miembros del SUTEP, que pueden ser directores, que pueden ser profesores, formarán parte de esta comisión. Pero por supuesto, maestros de diferentes maneras, tanto como pares o como directores, están en las comisiones, sí. Digamos, el sindicato quita banderas, pues, ministra, ustedes se las han quitado, ¿no? Bueno, sí, no se las hemos quitado, se las hemos puesto más bien. De acuerdo. Muy bien, vamos a hablar de las evaluaciones, que parece ser ese es el punto que les afecta, ¿no? Porque dicen, nos han puesto a todos en un nivel bajo y los que son muy mayores no van a poder seguir escalando, o en fin, el tema de las evaluaciones. Vamos a escuchar lo que dijo Villena respecto a ese tema para poder seguir hablando, ministra. Vamos a escucharlo. El problema no es el de dar o no dar el examen, el problema es que son alrededor de 170.000 maestros que hemos sido descendidos de nivel, y mediante este examen se va a recuperar recién el nivel, pero no todos. Solamente se está ofertando 40.000 para 40.000 docentes y 130.000 quedarían afuera. Entonces esto es indudablemente empezar de cero. Lo que debe haberse hecho es simplemente que, estando nosotros en el segundo nivel y no habiendo habido concursos durante 20 años, se nos dé la oportunidad de ingresar a la escala que nos corresponde según la cantidad de años y según la evaluación correspondiente. Señor Villena, nosotros le decíamos al señor Villena, es natural que si antes había 5 niveles y ahora hay 8, no hay equivalencia en los niveles, no hay desplazamiento en los niveles, es una nueva colocación. Pero él sentía que van a demorar muchos años y que hay profesores mayores que nunca llegarán a obtener el máximo de ingreso ofrecido en esta reforma. Dos cosas que hay que ser muy claros en ese sistema. No nos olvidemos que el magisterio peruano ha tenido la oportunidad de concursar a los diferentes niveles de la carrera pública desde el año 2007. Es decir, no es que hoy día les estamos cerrando sus oportunidades de ascender en una escala magisterial. Y cada maestro tomó la decisión de participar o no participar en la etapa anterior de la carrera pública en el anterior gobierno. Eso estuvo abierto y hubo maestros que decidieron no participar. Es decir, que voluntariamente decidieron no moverse de escalas en ese momento. Punitivo el examen, es palabra que ellos han usado mucho. Sí, pero ese examen en particular no era punitivo, era para ubicarte en un nivel de escala de la carrera pública magisterial con su correspondiente aumento de sueldo. Y en segundo lugar, en este momento, primero, no es de cero. No todos están como tabla rasa en la 1, están ubicados en 3 niveles de la carrera actual. Entonces, de cero no es. Y en tercer lugar, tenemos estos exámenes de reubicación que van a hacer este año. La ley nos manda a tener 2 convocatorias. La primera va a salir dentro de 45 o 60 días a más tardar. La reubicación significa que en esta escala nueva de 8 yo puedo rápidamente moverme una más hacia adelante, 2 hacia adelante. No, podrías, ellos están en la 1, 2 y 3 y podrían postular hasta la 6ª. Ok. Podrían saltar a la 6ª y ahí te acercas a la 7ª o la 8ª. Entonces, las personas, digamos, que ya tienen una edad mayor y que efectivamente de la 3ª a la 8ª es lejos, pueden esta posibilidad. Salto, okay. También es cierto, y hay que ser absolutamente claros, va a ser un concurso, entonces va a haber unos que lleguen, otros que no. Entonces, pero eso está sujeto a la evaluación. Y la otra, aquí no se acaba la vida.
Después vienen todas las convocatorias a ascensos, después vienen todas las convocatorias a estímulos, después tienen todas las convocatorias a cargos dentro de la carrera. Es decir, hay varias oportunidades de mejorar la vida profesional de los maestros. Villena menciona que la cantidad de plazas, digamos, que están dentro del concurso son mucho menores a las que ellos necesitan porque son demasiados profesores que van a pasar por la evaluación. Obviamente él teniendo en cuenta que todos van a pasar, ¿no? Digo, basándose en ese argumento, pero lo que menciona es que efectivamente hay muy pocas plazas para que los maestros concursen. Si nosotros estamos hablando de meritocracia y de que nos vamos a ubicar de acuerdo a una evaluación, es obvio que tiene que haber menos lugares para postular Esa es la competencia. número de personas, porque si no, no hay competencia ni forma de ayudar a estimular a que cada uno sea mejor. Si todo es plano, no pasa nada. Tenemos un cuadro que queremos compartir con usted, tiene que ver con este tema de las evaluaciones también. Ahí lo tenemos. El SUTEP cuestiona el reglamento de la ley de reforma magisterial en estos puntos. Por ejemplo, la hora pedagógica. El Minedu plantea 51.83 soles, el SUTEP dice que será de 12 soles con 90. Y está en el comunicado además de ellos. Bueno, ahí hay un error gravísimo, ¿no? Porque está puesto en la ley y la hora pedagógica es 51.83 y es más, sube en función a lo que corresponde a los cambios de escala. Desenmascaramos las mentiras. Se dice que la hora pedagógica es de 51.83 cuando en realidad es de 12.90. Habría que revisar cómo hacen sus sumas o sus restas, porque, repito, está establecido en la ley, todos podemos revisar el decreto supremo y cada uno puede hacer sus respectivas multiplicaciones. Y la hora pedagógica es de 51.83 en el nivel 1 de la carrera, porque cuando uno pasa el nivel 2 es 10% más, y cuando pasa el nivel 3 es un porcentaje mayor, y llega a ser hasta, creo que 130 cuando estás en el nivel Bueno, si me lo permite, 51 soles con 83 céntimos es la hora pedagógica en muchas universidades privadas de este país, Con lo cual, digamos, el SUTEP dice 12.90 es una desposada. No es que están peleando céntimos, es una desproporción. ¿No será que con los impuestos llegamos a esta cantidad? Ni siquiera... No, de ninguna manera, de ninguna manera. No, digo, por si acaso, para aclarar la situación. Porque inclusive en las universidades privadas, como dice Carlos, también calculas eso sobre ingreso bruto, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir viendo los cuadros porque hay más información en ellos. Sueldo máximo, dice. 5.340 soles, según el Ministerio, y el SUTEP menciona que esto pasaría en el 2024, en 11 años. Para los que estén en el nivel 1 de la carrera, para los que estén en el nivel 3, o el 4 o el 5, eso va a ser más cercano. Pero en 11 años, si estuvieran en la ley de profesorado, dentro de 11 años, su sueldo no llegaría a 5.000. Si se hubieran quedado en la ley de profesorado, dentro de 11 años, su sueldo no llegaría a ese nivel. Y en el cuadro también apareció un tercer punto, que era la pensión del jubilado. El MINE dice, va a mejorar. El SUTEP dice 415 de mínimo, 853 de máximo. La pensión de los jubilados sí es un tema que está en realidad fuera de la carrera, porque eso ya pasa a la ONP, ¿no es cierto? Y depende si el maestro está en AFP o está en ONP o está en la 2530. Entiendo. Entonces ahí eso va a ser diferente. Lo que va a ser notablemente mejor va a ser la cantidad con la que se retiran los maestros. Hoy en día los maestros se retiran con, no sé, 1.500 o 2.000 soles por todos sus años de servicio. Prácticamente esa es toda su CTS. Ahora está triplicada por lo menos, y el maestro se va a poder retirar con una mejor CTS en esta ley. De acuerdo. Ahora, ministra, para terminar, pese a los esfuerzos enormes del Ministerio de Educación por mejorar el sistema educativo en el Perú, según el reporte de competitividad global 2012-2013 que elabora el Foro Económico Mundial, el Perú ha retrocedido en educación primaria, del puesto 135 al puesto 138. ¿Qué evaluación, qué lectura tienen de esto? Primero, no es porque la educación primaria haya empeorado. Eso no ha sucedido. La educación primaria, digamos, en el peor de los casos está igual. Lo que ha salido en la evaluación censal es que en el nivel 2, que es el más alto nivel al que llegan los estudiantes, hemos crecido en un punto porcentual, es decir, no hemos empeorado. Y donde hemos mejorado notablemente es en disminuir el nivel -1, es decir, los niños que menos sabían han disminuido notablemente en el país, es decir, ahí hay una ruta de mejora importante. Y la otra, nuestros resultados rurales han sido
por lo menos iguales al promedio nacional, que eso no se veía hace años. Y en regiones como Apurímac, Huancavelica y Pasco, en donde la pobreza es muy alta, han subido en 3 puntos o 4 puntos el nivel 2, más que el promedio nacional. ¿Y por qué se retrocede? ¿Porque los otros hicieron mejor las cosas? Esa es una posibilidad. Habría que ver qué variables o qué indicadores tiene ese índice para poder explicar con más claridad el tema, y habría que ver cuánto está pesando ahí educación superior. Ministra, y una de contrabando, antes que nos mate la productora. El nuevo secretario de SUTEP mencionó que buscará eliminar a Sendero del magisterio. Usted fue criticada de alguna manera por entablar una mayor conversación con el SUTEP. ¿Cómo va esa conversación? Digamos, ¿hay un diálogo respecto a este tema? ¿Cree que realmente sucederá eso con esta dirigencia? Nosotros con el sindicato tenemos la relación que la ley establece de negociación de las reivindicaciones laborales. Tenemos nuestra mesa de trato directo para todos los temas de reivindicación. Para los temas de políticas educativas, nosotros trabajamos con mesas amplias, donde el sindicato normalmente es invitado, pero están otras instituciones. La mesa de desarrollo docente, de la que se quejaba el secretario general de que no participa, la conduce el Consejo Nacional de Educación. Y ahí estamos el Ministerio de Educación, está el Consejo, está el sindicato, están las universidades, está Foro Educativo. Entonces, el que no participan es media verdad. Y respecto a la lucha contra Sendero, yo creo que el Perú entero está contra Sendero. Y todos debemos aliarnos en la lucha contra Sendero. Ni un paso atrás con Sendero, más bien hay que quitarle todos los espacios que puedan tener. Muchas gracias, ministra. Gracias, ministra. Siempre es bueno conversar con usted. Gracias.